Seguimos aquí en La Lectura es Fuego, en el segundo bloque de este programa que tiene 4 invitados, 2 invitados y 2 invitadas. Acabamos de estar con Claudia Tangoa hablando de Cariño Malo, una obra de teatro que hoy inicia en calidad de preestreno y el viernes ya inicia la temporada oficialmente en el Teatro de la Universidad Católica, en el Centro Cultural de la Universidad Católica, en la cuadra 10. Nos esperan 3 invitados con los que hablaremos de diversos temas y sobre diversos libros. Vamos a darle ahora la bienvenida a nuestro segundo invitado, que por primera vez nos acompaña en este programa, por primera, pero estoy seguro que no por última. Y pido por favor, Rafa, una ovación para nuestro amigo, el escritor JJ Maldonado, que acaba de publicar acá este libro. Y ahí está la ovación, ¿se escucha? Sí está. Se escucha. Muchas gracias. Bienvenido, JJ. Gracias por venir aquí a La Lectura es Fuego y gracias por publicar emails con Roberto Bolaño, tu flamante libro. Sí, es el último que acabo de sacar. En realidad he estado sacando muy seguido los libros y en los últimos 3 años. Sí, me asusta un poco eso, pero creo que también le da un poco de dinamismo a mi propia bibliografía, si quiero pensarlo de esa manera. Una bibliografía versátil. Sí. En tanto, no hablamos solamente de relatos, sino también de no ficción, de ensayos. De ensayo, exactamente. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria previa a Emails con Roberto Bolaño. Yo he escrito ya algunos libros de ficción, libros de cuentos, una novela, también lo sacamos con Planeta, El amor es un perro que ruge desde los abismos. Un título muy largo. Y en este quería que sea un poco más corto y que se entienda más rápido y que las personas lo tengan mucho más, digamos, en la mente. Emails puede ser Roberto Bolaño, puede ser Han Kang, pueden ser Alejandro Zambra, que son muchos de los autores que orbitan alrededor de este libro. Hablaremos de ellos enseguida, después de conocer un poco más tu trayectoria previa. Tu primer libro es Los Boogies. Es un libro de relatos que lo saqué con seudónimo hace mucho tiempo y tuvo la suerte de que el libro, digamos, alcance reediciones y ya me arrepentí de haberlo firmado con seudónimo luego. Bueno, lo puedes reeditar. Sí, estoy viendo. A veces se piensa, ¿no? El miedo a los primeros libros, a los primeros acercamientos, pero bueno, vamos a ver qué pasa con... ¿Y por qué lo firmaste con seudónimo? Porque era el primer libro, no estaba muy convencido de mí mismo, ¿no? Siempre esa idea, estaba también con la idea mucho de lo que decía Cortázar, ¿no? Que no le he hecho mucho caso al final, que hay que tratar de madurar, no apresurarnos en publicar. Y como te digo, yo no le hice mucho caso, aunque en este primer libro dije, creo que ya está, pero mejor lo saco con un seudónimo. ¿Qué edad tenías? Tenía 22 años, 23 años, sí. Adolfo Bioy Casares omitió los 6 primeros libros de su bibliografía por considerarlos indignos de su obra definitiva, digamos. Exactamente. De tal modo que se cuenta como su primer libro, La Invención de Morel, ¿no? Sí, e incluso hay otros autores, digamos, un poco más contemporáneos, Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo, ¿no? Que también omite incluso sus primeros libros hasta que gane el Alfaguara, ¿no? Claro. O estoy pensando también en otro autor que es muy parecido, es Javier Cercas. Siempre trata de ocultar, ¿no? En este caso yo no tanto. Oye, perdón, acabamos de hacer la ruta con Juan Gabriel Vázquez por el Bar La Catedral. Ah, mira. Fuimos al Bar La Catedral a los exteriores, ¿no? Al antiguo, dices. A la avenida Alfonso Ugarte. Ah, sí, qué bacán. A la puerta del libro de la crónica donde empieza la novela. Hicimos la ruta de la catedral con Juan Gabriel Vázquez. No, le encantó. Hizo una crónica para el diario El País. Buenísimo. De lo cual hablaremos más adelante. Te cuento. Para la Feria del Libro vino la escritora chilena Paulina Flores. Y hicimos el mismo recorrido. La llevamos al Bar La Catedral con un amigo tuyo, que es como tu primo Javier Arnao, el caminante. El caminante, que le agradeces. Sí, le agradezco también. El caminante. Exactamente. Entonces fuimos con ella, le hicimos... Bueno, es que es un sitio icónico, un poco movido. Sí, no es muy recomendable ir así. En grupo está bien. Yo siempre digo que si vas, vayas sin celular y sin órganos, por si acaso. Sí. Ahora, a las 10 de la mañana se deja estar y hemos estado normal y hay que ir porque uno no sabe cuándo dejará de estar, ¿no? Exactamente. Porque ese cartel está a la venta, está puesto hace mucho rato.
pero cualquier día puede ser el último. Exactamente. Que es un lema peruano para todo y para todos. Cualquier día puede ser el último. Exactamente. Sí, bueno, es un sitio icónico. Yo diría a las personas que quieran ir, tú también haces recorridos, Sí. quizá que vayan, conozcan un poco, porque es la ruta literaria de Lima, ¿no? Sobre todo de Lima. O uno de los puntos de anclaje Sí. muy importante por conversación en la catedral, ¿no? Tal cual. Sí, así es. Bueno, el seudónimo, hablabas de los primeros libros, De los de Juan Gabriel ensayos. Vázquez, de Javier Cercas, y bueno, el seudónimo puede servir para ocultar, pero también para incluso crear una leyenda o exacerbarla. Neruda usa un seudónimo para Claro. resguardarse originalmente, pero se convirtió finalmente en su identidad O Martín literaria. Adán, ¿no? O Martín Adán, Claro. o Gabriela Mistral, de quien celebramos además 80 años del Nobel, porque Sí. se lo dieron el 15 de noviembre del 45 y hablaremos de ella o más adelante o en la siguiente edición, pero vamos a celebrarla Ujú. y así sucesivamente. ¿Este seudónimo tú lo consideraste siempre temporal o circunscrito a esa... No, y mira, hasta ahora todavía mantengo cierto juego con la cuestión de las máscaras, digamos, ¿no? Porque un seudónimo al final es como una máscara que te puede servir para muchas cosas, para ocultarte o para exacerbar, como bien dices, ¿no? Yo todavía estoy jugando con, por ejemplo, recortando mi nombre, ¿no? El JJ, que muchos confunden con Juan José, Juan Jacobo, José José, y no es nada de eso. Entonces yo siempre trato de dejar en la incógnita, y uno de los cuentos, por ejemplo, el de Han Kang, juega un poco con eso, con una novela que estoy avanzando también, juega un poco el tema de las máscaras, porque me sirve a mí sobre todo de juego, y le da como un poco de interés a ese dato menor o nimio, ¿no? En cambio ya cuando le pones esa cuestión del seudónimo, de ocultar, se vuelve un poco más interesante. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es él, no? Entonces, como que por ese lado creo que un poco juguetón me quedé con eso, ¿no? Ahora, lo lúdico rodea tu obra, ¿no? Al menos Sí. la de ficción está ahí, lo lúdico. Sí, mira, es una beta que, sobre todo en este libro, en Emails con Roberto Bolaño, ha explotado más. Yo incluso decía, yo quiero hacer un libro serio, un libro robusto, musculoso, ceñudo, ¿no? Voy a hablar de literatura, ¿no? Que es la clásica, pero mientras iba escribiendo, iba saliendo la parte del humor, la tomadura de pelo a los escritores. Ahora está muy de moda esta frase, la bajada de pepa, ¿no? Una bajadita de pepa mientras escribía. Entonces me parecía Una interesante. traducción para quien de pronto no esté familiarizado. Una bajadita de pepa es como un ratito de buen humor, un momento de hobby, un espacio para relajarse, mejor, por ahí. Eso podría Bueno, ser. Delgado Aparicio decía que en la pepa está el sabor, ¿no? bueno. Cuando lo fastidiaban, ¿no? Por su... Claro. Por su Ahora, o sea, la pepa se refiere... Bueno, ese es un lenguaje muy del periodístico podcast. también, Sí, ¿no? no, pero la pepa significa, Claro. en este lenguaje del podcast, Sí, de internet sobre todo, la pepa es las pastillas. claro, O sea, te tomas una pastilla y tienes una bajada, ¿no? claro. Entonces un momento de relax, de apagón, de pasar un tiempo con amigos luego de tomarte la pepa, ¿no? Entonces era eso, un juego, un momento de tratar de darle un poco más de humor a las cosas aparentemente serias, como puede ser la literatura o los escritores, ¿no? Hablando de pepas y de redes, tú manejas un espacio de difusión literaria. Vicio propio, sí. Que ya creo que lo has renombrado, ¿no? O sea, creo que ya tiene tu nombre. No. Ah, ya. Lo cambié un tiempo, le puse Eso, mi nombre, eso. pero lo volví porque quería ver, estaba jugando, probando. Más que de difusión, bueno, era como un fanpage. De reflexión, ¿no? Sí, Como un blog. Y de compartir cosas, Claro. ¿no? De Pero con lecturas. buen impacto. O sea, quiero Sí. decir, con movimiento, con interacción. Sí, ha tenido bastante impacto, pero sobre todo de lectores de otros países. De México mucho, de Chile, de Argentina, España también un Bueno. poco. Perú no tanto, ¿ah? O sea, cuando veo yo las estadísticas, y es raro porque, o sea, el público como que donde se creó la página, donde estuvo, pero el impacto es más de México. Pero escribes mucho sobre autores latinoamericanos. Sí, no, bueno, o sea, sí, es cierto. Eso también, mira, interesante, porque, bueno, mis intereses van también por otros lados, por Sí. otros caminos. O sea, me gusta a mí la literatura peruana, pero, por ejemplo, no estoy muy al tanto, no soy mucho de ir a presentaciones de libros. Me gusta hacer como un poco o sea, más te has estar- perdido
de los vinos. Sí. Bueno, tampoco tomo mucho. Bueno. Entonces como que... Entonces no hay nada que hablar acá. No, mentira, por favor. No, entonces que creo que mis intereses van por otros lados, otras búsquedas. Y desde el primer libro, por ejemplo, hablaba de Ñaña, porque está ambientado en Ñaña, ¿no? En este libro empiezo a hablar de otros, pero hay cuentos ambientados, el de Toño Cisneros, por ejemplo, que está ambientado en Perú, pero la mayoría están en Barcelona, están en otros lados, ¿no? Y los escritores también. Antes de aterrizar, en cuanto a los personajes y a los escenarios, algunos escenarios que te son afines por nacimiento y otros por contexto, como Barcelona. Estábamos hablando de tu presencia en redes. Okay. Y claro, ya generacionalmente estamos en otro momento, ¿no? ¿Cómo tú ves el tratamiento de la literatura en redes? Es una pregunta muy genérica, pero obviamente desde tu propia ubicación, perspectiva y desde tu propio aporte o colaboración. Porque claro, estamos hablando o estamos viviendo un tiempo en el cual la competencia es desleal, podríamos decir. Es decir, como una persona crecida digitalmente, nativa digitalmente y acostumbrada a darle pasos insaciable a videos de 15, 30 segundos, ¿cómo esa persona puede estar lista para leer, ya no te digo Los Miserables, para leer Crimen y Castigo, claro, para leer literatura decimonónica, para leer o concentrarse 1 o 2 horas sin la manía o el tic del estímulo audiovisual? Es decir, ¿cómo puede sobrevivir la literatura, claro, entendida como algo serio, ¿no? Y con esto no quiero descartar lo lúdico, ni a Cortázar, ni a Bryce. Quiero decir, entendida como un ejercicio estético trascendente. A eso me refiero. No a la irrelevancia ni al humo que está predominando con frecuencia. Pero ¿qué podemos hacer con la literatura en los tiempos de hoy en los que lo audiovisual predomina? Esto es una pregunta muy interesante porque llega a un punto que he estado reflexionando bastante. El tema de cómo la velocidad de la que haces mención impacta en el receptor, ¿no? A veces se dice que no importa lo que... O sea, el escritor escribe para sí mismo, no le interesa el público, lo cual yo a veces no creo. Siempre escribes para algo, para alguien, ¿no? Porque quieres que te lean, digamos. Escribes porque quieres que alguien te lea, ¿no? Si no, no publicarías. Y se acabó. Entonces, estudiando un poco, ensayando un poco, me he dado cuenta que las nuevas generaciones sí leen. Solo que leen de otra forma, leen audiovisualmente, ¿no? ¿Y qué predomina en lo audiovisual? Predomina, la historia, la trama, la diégesis, que sea muy clara, y también la cuestión de las imágenes, construir imágenes, trabajar a partir de imágenes. Entonces, yo me doy cuenta que, por ejemplo, se tiene la idea de que el libro va a morir, que la gente ya no lee libros tan largos, lo cual es una mentira. Las estadísticas, digamos, los rankings de libros a nivel mundial siempre son los tochos, los libros muy gordos. Libros más vendidos, por ejemplo, y te hablo de literatura pesada. Los 7 libros de Nausgard, por ejemplo, son más de 2.000, 3.000 páginas, uno de los libros más vendidos. Ciudad en Llamas, de Halber, que es un escritor norteamericano, más de 1.200 páginas. Estamos pensando, a nivel Perú, se está escribiendo novelas mucho más voluminosas. Este año, por ejemplo, pienso en Mini Mosca, de Gustavo Faberón, que no es un libro fácil de leer. Aún así, está teniendo sus lectores, ¿no? Stuart Flores ha sacado una novela también. Con Dendro. Y son estilos, digamos, más densos, ¿no? Parucía también. O Jeremías Gamboa, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay gente que lee, pero hay que... Luis Hernán Castañeda sacó el año pasado, ¿no? Vocación con Peiza. Claro, si pensamos en... Perdón, Luis Hernán Castañeda está a punto de estrenar un podcast con Iván Tais. Sí, he visto. Y por supuesto... Hace muy buenas... Ha generado un espacio muy interesante. Eso es lo que necesitamos. Perdón que te haya interrumpido, pero es que lo que está haciendo Luis Hernán Castañeda es ascendente. Exactamente. Por supuesto, él tiene más de 20 años de trayectoria como narrador,
como creador de ficciones, pero ha incursionado, parece que de forma casi espontánea, a los comentarios de libros, y eso ha generado un impacto inmediato. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que, o sea, a diferencia de muchos otros creadores de contenido, de temas de libros, que hay, no serán muchos, pero existen, la mayoría de los comentarios de estos creadores de contenidos, cuando hacían las reseñas o los comentarios, trataban de darte la lección, o sea, cómo enseñarte a escribir a las personas, ¿no? No me gusta, hubiera hecho esto en este libro, por ejemplo, ¿no? En cambio, Luis Hernán no. Luis Hernán hace una lectura, trata de interpretar, ¿no?, cómo es, pero no te alecciona, no te da esas órdenes. Que eso me parece que un poco ha maleado mucho también la situación crítica, digamos, de lo que es la literatura dentro de redes. De una flacura ya Claro. ribeiriana, ya o sea, no sé, hablar de la crítica literaria en el Perú si es casi, Carmen Ollé decía, es lacerante la ironía, ¿no? Es una frase suya, pero refiriéndose a otro tema. Para terminar, mis mejores deseos para el programa de Luis Hernán Castañeda, que ahora va a ser también con Iván Tais, que Buenísimo. vuelve, ¿no? Dos grandes lectores, Muchos ¿no? hemos crecido con Van Oficios, ¿no? En TV Perú, y que sigan apareciendo programas y espacios de difusión Claro que sí. como el que está iniciando Castañeda y Tais. Ujú. Sí, también espero que sigan saliendo más lectores que se atrevan a hacer sus comentarios, o sea, porque el espacio en internet está abierto, ¿no? A veces parece que los esfuerzos pueden ser en vano, pero al final es una recompensa para uno mismo, ¿no? Ver, también hay una chica, Romina Rossi, ¿no?, que también hace este tipo de... Ella es reportera de televisión que ahora también está haciendo ya temas de lectura. Ahora, está muy bien eso, hay ¿no? mucha difusión Instantánea. Eso, mucha difusión de 30 segundos. Y yo, cuando veo cosas que no necesariamente entiendo, o incluso que no necesariamente me gustan, por encima del nostalgiero, ¿no? Okay. ¿no? Por encima de la tendencia tanguera, ¿no? a la nostalgia y al discurseo, me pregunto qué está pasando. O sea, esto no gira obviamente en torno a mí, el mundo no gira en torno a mí. Están pasando cosas y probablemente yo no estoy comprendiendo muchas de ellas. Entonces, me pongo a indagar o a preguntar o a tomar las cosas con cierta calma, y uno ve una explosión de difusión lectora. Por ejemplo, hay un rubro muy definido que es la novela juvenil romántica, que veo que es una difusión casi predominada por mujeres, además, ¿no? Pero inmensa. Y claro, uno ve... Y muy jovencitas, ¿no? Muy jovencitas. Veinteañeras, ¿no? Y uno ve probablemente la cantidad de ventas de esos libros sea muy superior a lo de la literatura canónica de autores ya fallecidos o autores vigentes, ¿no? Claro, incluso vino una autora mexicana del género a una feria de libro e hizo algo que no hacía ningún escritor de literatura seria, entre comillas, ¿no? O sea, llenó la sala, no solamente la sala, pero había colas enormes y enormes afuera, de puros jóvenes, que sí están consumiendo. Entonces, me parece irónico, pero también interesante, porque son formas de entrar a una lectura, digamos, mucho más seria. Porque si uno le niega, no hay que leer literatura juvenil, no hay que hacer esto, no hay que ver animes, no hay que ver leer mangas o ver películas, los limitas y hace que los chicos peor. En cambio, si empiezan, ¿no?, con, digamos, géneros un poco más amables para ellos, y poco a poco pueden entrar y descubrir cosas más interesantes. Suscribo, tal cual, que podríamos decir géneros puentes, ¿no? O experiencias me gusta. puente. Exactamente. O sea, no podemos entrar, o sea, claro, yo me siento en una bisagra, ¿no? Porque nací antes de la caída del muro de Berlín. Creo que tú naciste un poco después, 95. No, 99. 99. No, 89. Tú eres 89. Sí, 89. Estamos ahí nomás. Pero tú naciste antes del 10 de noviembre. Yo el 21 de marzo. Ya, o sea que naciste antes de la caída del muro de Berlín. No, pero, o sea, es en broma, pero es en serio. Generacionalmente hay una distancia inmensa, mucho más grande con alguien del 99 que con alguien del 59 o 69. Claro. Y claro, uno no puede venir con el pie en alto a decir cómo se tiene que leer. No me gusta para nada ese estilo, ni lo que está bien o mal leer, sino al contrario, para mí es
ver necesariamente el vaso medio lleno, siempre. O sea, la experiencia lectora es siempre el vaso medio lleno, y ya el hecho de leer es casi un acto revolucionario hoy en día, pero cuando uno ve las estadísticas, uno encuentra que se venden cada vez más libros en la feria internacional, sobre todo. Ahora viene la feria Ricardo Palma, que es como la segunda feria en relevancia. Es una feria más familiar, de pronto, pero uno ve la feria internacional, muchísimos autores llenan los auditorios. Claro. Hombres y mujeres, obviamente. La gran pregunta es, ¿se leen esos libros que se compran? Claro. Porque, o sea, puedes comprar los libros. Claro. O sea, yo puedo ir a la feria del libro, compro 10 libros de 10 autores que me interesan a mí como lector. De esos libros, seguramente en el año leeré uno. Claro. ¿No? Y tengo para mi biblioteca. Claro, uno compra aritméticamente, uno compra geométricamente y lee aritméticamente. Exactamente. Y Humberto Eco estará feliz. Sí. Y Roberto Bolaño también. Y Borges también. Exactamente. Y ya vamos entrando en los terrenos del libro. Perdón, todo esta no es una antesala, ¿no? Pero es una experiencia integral, porque uno antes que escritor es lector, y tú eres un lector atento, comprometido. Gracias. Y que sabe compartir y que gusta compartir sus lecturas. Y en tanto compartimos Generación, me interesan tus puntos de vista sobre aquello que está ocurriendo. Pero, y antes de aterrizar con Bolaño, ¿cómo podríamos hablar de, o sea, existe la crítica literaria en el Perú? ¿Está opacada? ¿Está silenciada? ¿Ha perdido por walkover? ¿O simplemente la aplanadora de los tiempos de hoy la han desplazado al punto de ser en apariencia irrelevante? Yo creo que es un tema muy institucional también, ¿no? Es un tema de que el hecho de escribir es un trabajo, ¿no? Darse el tiempo de leer es un lujo. Entonces, leer un libro que te puede tomar una semana, ponte, pensar en lo que vas a escribir, buscarle una idea al libro y sentarte a escribir, ya son espacios que te quitan tiempo, te quitan recursos, te quitan cuestiones materiales. Si esta cuestión no es remunerada, si esta cuestión no es, digamos, auspiciada por el Estado, por una institución, etc., lo más probable es que tú o la mayoría de personas hagan 10, 11 reseñas y se acabe para siempre su sueño de crítico literario. Eso es lo que pasa en el Perú. Lo que no pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos o en España, por cada cosita que escribes, por una línea te pagan, porque la cuestión del capitalismo es brutal, ¿no? Los blogs, igual, te pagan por escribir en blog. No pasa en nuestros países eso. Entonces, cada cierto tiempo yo veo que nacen críticos, que nacen reseñistas, que nacen personas que empiezan a leer tu libro, pero como te digo, hacen 10, 11 reseñas y la vida, el azar, cosas como esas los absorben y desaparecen. Totalmente comprensible, porque no hay tiempo, no hay recursos, no te pagan. Existen sí críticos que son ya remunerados, que tienen mucha suerte, ¿no? De instituciones, periódicos, que son muy pocos, porque en el Perú estamos como que luchando con eso. Yo no creo que sea un apagón necesariamente de que no haya lectores, de que no haya, sino es el contexto que de alguna manera reprime. Ahora, hay académicos, ¿no? que trabajan la crítica, pero desde la academia y no sale de la academia, ¿no? Ahora han empezado, y eso me parece muy interesante, a abrirse espacios de crítica literaria. Pero más que crítica literaria, son como que pequeñas reflexiones, pequeñas anotaciones, lecturas en las redes, ¿no? Porque son muy rápidas, como te digo, son muy precisas. Que no solamente son de libros de ficción, sino también de historia. Merlín, por ejemplo, ¿no? Merlín Chambi, creo es. Merlín Chambi, Ludo, ahora que está trabajando el tema de reseñas más literarias. Entonces, en redes sociales se está compartiendo, pero yo no lo pensaría necesariamente como un trabajo crítico que te puede crear una sistematización, claro, o una periodización, claro, de trabajos, ¿no?
Porque al final los estudios se van a ir a partir de la academia o de estudios publicados. Merlin es más un difusor, ¿no? Son más difusores. Crítico literario no es, ¿no? Porque además no está tan familiarizado son prescriptores, con la literatura como con la historia, que es además lo que es la carrera que he estudiado. Y varias de las personas que vemos hablando de libros no son críticos literarios, son difusores y algunos son casi, uno diría, promotores. Claro. O encargados. Claro. En tanto hay. Pero está bien eso también. No, pero quiero decir, a ver, ya. Está muy bien. Quiero decir, ¿qué tan válido es? Y no quiero inducir ninguna, ¿no? ¿Qué tan válido? O sea, se supone que un difusor tiene el asidero de su prestigio. Ok. De su buena lectura, de su buen criterio. ¿En qué medida es válido que trafique finalmente con recomendaciones de dos grandes grupos editoriales porque le pagan? O de un grupo editorial porque le pagan. No estoy aludiendo a Penguin y Planeta para ser nítido. Quiero decir, de cualquiera que le pague. Cualquiera que le pague. Pero yo no creo, por ejemplo, que estas editoriales le paguen al crítico. Lo que le paga una institución, digamos, un periódico donde trabajas, claro. Tienes un espacio, te paga el espacio. Eso te valida, claro, por supuesto. Eso te da la tranquilidad para poder escribir, tal cual. Porque es como un trabajo. Porque lo que hace, o sea, escribir es un trabajo, ¿no? Si tienes el espacio, si es como un frilo, digamos, te digo, Luis, oye, acabo de sacar una revista, se llama tal. Quisiera que escribas quincenalmente y te voy a pagar tanto. Tú la piensas y dices, y acomodas tus tiempos porque vas a escribir para eso. Pero si yo te digo, oye, mira esa ad honorem, cuando quieras, tú vas a escribirme una, dos y después tienes otras cosas que hacer, ¿no? Creo que pasa lo mismo. No es que las editoriales les paguen a ellos, tienen un espacio, sí. Pero también eso pasa, creo que en cualquier parte del mundo. Los críticos literarios, un poco mucho más institucionalizados, igual tienen políticas, ¿no? O sea, tienen políticas editoriales. O quién me cae mejor que no, a quién le doy con palo, a quién ayudo a aupear. O sea, todo eso se llega a ver. O sea, el crítico literario puede llegar a tener un rol, de hecho lo ha llegado a tener, de intermediario fundamental. Si uno piensa en Alberto Escobar o en José Miguel Oviedo, es decir, por ejemplo, que no se circunscriben a la academia, sino que llegan por ejemplo, al vulgo. Al vulgo periodístico, quiero decir, claro. Como lo ha sido Sebastián Salazar Bondi o Ricardo González Vigil, claro. Que es un gran lector. Exactamente. Y hoy en día pues está José Carlos Irigoyen en El Comercio, sí. Pero en medios periodísticos casi hay muy pocos, sí. Es que ya no hay suplementos, se ha ido cerrando, entonces es un poco complicado, pero eso es algo también que entendió Harold Bloom, por ejemplo, ¿no? De lo que era muy académico hasta el libro de J, que tienes un libro que se llama así, cambia o sea, se piensa más en el público, cómo acercarse al público, ¿no? Y eso es algo que muy interesante de conversar, ¿no? Y muy largo también. Largo, hemos hecho el prólogo para aterrizar en este libro, que es tu segundo libro de ficción. De relatos. Sí, prácticamente. El tercero contando el seudónimo. Sí. Ahora, llama la atención el convivio, llama la atención, quiero decir, uno está más o menos mal acostumbrado a que el boom haya generado una suerte de monopolio en cuanto a las atenciones. Ajá. Y claro, el tiempo ha pasado, sí. Y han pasado muchas cosas y han pasado muchas escritoras antes silenciadas o omitidas y hoy en día más bien reivindicadas en librerías, es evidente. Y en general han pasado muchas cosas a nivel editorial literario y tu libro da cuenta de un vínculo lector, no digo ajeno al boom, pero que sí trasciende a él, lo que por supuesto indica una madurez, porque es ver más allá de lo evidente, ¿no? Que ha sido este predominio de décadas, y estamos hablando de escritores, algunos de ellos vivos y otros, en fin, con los que estableces una relación lectora, pero también una relación que ya a través de la ficción desarrolla otros lazos, no solamente lectores. ¿Cómo fuiste elaborando esta suerte de genealogía literaria que hoy despliegas? Me gusta lo que con dices. Roberto Bolaño. Incluso esto es algo que ya una vez terminado el libro lo conversé con Víctor Ruiz Velasco, que es el director editorial de director y el editor de este libro. Sobre todo pensando en el título, en la cuestión de los emails, ¿no? Y me decía, mira,
me gusta que haya la palabra, o sea, que esté presente la palabra emails porque es como una correspondencia que tú haces de literatura a literatura o a literaturas, ¿no? O sea, es como que tú vas conversando con otras tradiciones, con otros autores que te van interpelando y de alguna manera la idea de la literatura o de los libros son eso básicamente, son correspondencias con tradiciones o lecturas, ¿no? Cada uno tiene pues su canon, su propio canon personal, digamos, que te ayuda o te da el fermento para poder escribir lo que tienes que escribir, ¿no? Y tú a partir de la lectura estás en un diálogo con esos autores vivos o muertos, ¿no? Entonces, yo postulo la idea de Cortázar, que Cortázar no creía en Dios, pero él decía, mis dioses son terrenales, ¿no? Y los míos también. Mis dioses son terrenales, y de alguna manera yo quería dar homenaje a estos escritores, pero cuando intentaba dar el homenaje, me salía la parodia, me salía la tomadura de pelo, me salía un poco el juego con ellos, ¿no? Porque una idea es como dar pleitesía, otra es jugar con ellos y estar como que inventarse como pequeñas biografías no canónicas, apócrifas, que son los que aparecen en este libro, ¿no? Biografías inventadas, pero que pueden ser reales porque se mezclan con un personaje llamado JJ Maldonado que aparece ahí y se va creando la red, ¿no? No, además se desliza la verosimilitud a través de fotografías o de elementos biográficos, sí, como dices, o de exploraciones, que eso tiene, o sea, lo lúdico está también en Bolaño, sí, está en Vilamatas, la exploración. Recordaba, por ejemplo, el Barleby y compañía, que es un libro maravilloso del tremendo. Cazador de Barleby, es un buscador de escritores del no, ¿no? Y tú eres una suerte de Barleby de escritores contemporáneos, ¿no? A través de los cuales vas, reitero, estableciendo vínculo no solo lector. Sí, también emocional, en cierta manera, paródico, ensayístico, porque eso hace que de alguna manera la forma o como yo estaba viniendo escribiendo, que era de una manera mucho más pasiva, se rompa, ¿no? Acá hay como una audacia que va un poco más allá de solamente contar una historia de manera muy diegética. Acá más bien es ensayo, perfil del autor, autobiografía, parodia, humor, entrevista inventada. Hay muchos de los autores que no a Pierre Michon, por ejemplo, yo nunca lo he visto, pero acá sí lo conozco y es como una búsqueda de Pierre Michon. A Roberto Bolaño, lógicamente, nunca pude conocerlo, ¿no? Ahora, Dante Trujillo sí lo conoció. ¿Ah, sí? Por cierto, sí, una vez hace poco me contó cómo lo conoció en Barcelona y por supuesto no se vuelve loco porque Roberto Bolaño es una figura que ya uno ve con cierta distancia cronológica. Me has hecho acordar, mira qué interesante. Yo cuando tenía pues 15, 16 años, todavía ni siquiera escribía nada, estaba leyendo. Escuché una entrevista de ese escritor Diego Treyes, ya había escrito 2 libros, creo, y él contó una anécdota con Bolaño también, que tuvo con Bolaño, que él dijo que yo le escribí una carta a Roberto Bolaño. Le escribí una carta y se lo mandó. Y Roberto Bolaño le devolvió la carta y le dijo, o sea, amablemente, oye, si tú eres más joven, ¿por qué no me has enviado un email? ¿No? Ah, buenísimo. Tú eres una generación más joven, ¿por qué no me envías emails? Y creo que tuvieron intercambio de emails, ¿no? Entonces ahí se me quedó a mí grabado emails. O sea, Bolaño ya manejaba y estaba metido. Además, hemos visto en la última entrevista que un amigo chileno le hizo una entrevista a Lautaro, donde se ve que Roberto Bolaño le gustaba mucho los juegos en red, ¿no? Los juegos. Entonces, como que Bolaño estaba muy metido en la cuestión muy pop, la cuestión tecnológica. Bolaño es un universo, ¿no? Es muy raro, muy diferente de muchos otros autores. Y conecta con la gente más joven muy bien, ¿no? Ahora, hallaste una dinámica en este libro que desarrollaste deliberadamente o espontáneamente. Es decir, los autores, finalmente, que se encuentran aquí en Emails con Roberto Bolaño, ¿van surgiendo de forma espontánea o tú
decides que quieres contar con ellos y jugar con ellos? En algunos casos fue de manera espontánea, en algunos hubo un disparador. Por ejemplo, yo cuando estuve en Barcelona, estuve viviendo ahí un tiempo, llegué a conocer a Vila Matas, pero, o sea, muchas veces lo vi en persona, muchas veces, pero nunca me acerqué a él por un tema de respeto. Tiene muchos groupies, entonces yo no quería ser un groupie más, ¿no? Aunque en el fondo lo soy, como lector soy muy fan de Vila Matas, pero no quería acosarlo, no quería tener, porque veía mucho. Llegaba a una librería, o tú ibas a una librería y lo veías ahí comprando, o por el Raval caminando con su gran abrigo negro, casi siempre, y en zapatillas. Nunca me acerqué, pero entonces cuando me fui a un viaje a Francia, leí un artículo que él escribió, y en ese artículo había una foto. Entonces, a partir de eso, se me ocurre la idea de un personaje que más bien, de alguna manera, lo acosa, como en este relato, ¿no? Pero a partir del ensayo, a partir de correos. Entonces, por ejemplo, ese fue un disparador, ¿no? Que nació así. Otros que sí ya fueron mucho más pensados, que dije, de este autor tengo que hablar, como el de Pierre Michon, que para mí es, o sea, uno de estos dioses terrenales que te decía, ¿no? Empecé a escribir sobre Pierre Michon. Y luego otros autores igual se me fueron, como que el de Fresán, por ejemplo. Yo con Fresán tuve algunas clases en la maestría y Fresán nos habló del Big Crack, que él vivió en Venezuela, pero nunca, Fresán es muy, ¿cómo decir? Muy expansivo, muy digresivo, no es muy didáctico, entonces en las clases salta de un tema a otro. Habló del Big Crack, no lo supo explicar, y yo dije, bueno, acá hay un tema para escribir una cosa, para averiguar qué es el Big Crack, ¿no? Y a partir de eso empiezo a escribir la adolescencia de Fresán en Caracas, con todo lo que él nos contó, o sea, toda la leyenda negra que hay detrás de esa etapa de Fresán, ¿no? Y así con el resto de autores. Hemos superado el tiempo así como jugando, que es la forma más bella de conversar. Jaime Cabrera nos manda saludos a Lucho y a JJ, muy interesante la conversación. La próxima semana va a estar Jaime Cabrera celebrando 15 años de Lee por Gusto, que es una página que nos ha acogido, que nos ha estimulado, que nos ha promovido. La primera entrevista que di como autor fue para Jaime hace ya 12 o 13 años, y será un gusto celebrar contigo, Jaime, aquí los 15 años de Lee por Gusto, esos los que hoy abundan. En un minuto, ¿cómo definirías tu libro? ¿Cómo presentarías tu libro Email con Roberto Bolaño? Como un homenaje a la lectura, ¿no? Como un homenaje a la enfermedad que es la literatura, en la que todos estamos un poco, digamos, enfermos, o todos los que estamos alrededor del libro, de la cultura del libro, tenemos un poco de esa enfermedad. Pero algunos tienen una enfermedad un poco más incurable o más excesiva, ¿no? Que son lo que le pasa a los personajes de acá, porque se llegan a la exacerbación, ¿no? Y tú sabes, a veces este tipo de enfermedades puede llevar a situaciones muy complicadas, que es lo que precisamente te permite el espacio de la ficción, ¿no? Llevar al límite a estos personajes. Entonces creo que es un vicio a eso, un homenaje a eso, un homenaje a nuestro vicio propio, que es la literatura. Fantástico, JJ, gracias. No, gracias a ti. Ha sido un placer hablar contigo. Por primera vez, de las muchas que vendrán. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con La Lectura de Fuego.